Exploradores del acervo. Un recorrido testimonial por nuestra memoria sonora. Imaginación, amor, emoción, sonido, conocimiento, pasión, recuerdos, magia, música, nostalgia, memoria, diversidad. Nuevamente les damos la bienvenida y les agradecemos por su sintonía. Esta producción es un esfuerzo por ustedes que nos escuchan, y en esta ocasión abrimos los micrófonos a causas importantes. Les invitamos a escuchar el recorrido testimonial por una serie emblemática de nuestro acervo, que registró parte del movimiento feminista en México en la década de 1980. Sí, nos referimos a la causa de las mujeres. Vamos a escuchar. Sonia Riquer, productora radiofónica desde 1980. Cuando pasé ya a la universidad para estudiar sociología, en el tronco común, uno de mis maestros de redacción y luego de Derecho Constitucional, me parece, era el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Entonces yo siempre he dicho que yo en mi vida tuve un ángel con otro nombre y apellido, Granados Chapa, que a un grupo de estudiantes nos invitó a venir a Radio Educación. Si la conocíamos, yo ya conocía Radio Educación, yo escuchaba la música latinoamericana, me encantaba, pero también escuchaba Jethro Tull, jazz, en fin, ya estaba creo que Juan Villoro y a Emilio y a Las Bermejo. En fin, yo estaba sensibilizada también con la emisora y claro, cuando me dio la invitación, pues yo feliz llegué. En ese entonces también el subdirector de producción era Enrique Atonal. Y yo fui, pues creo que de las últimas, no sé, que todavía le tocó la bendición de Atonal, porque él era un hombre muy inquieto y él quería que todo el mundo se movilizara y faltaba algo, hazlo, no te esperes. Y así sucedió un día que estaba el guión, no llegó la productora y Sonia estaba aquí. Sonia, vete a hacer el programa. Entonces ya llegué al estudio, era en estudio con Jorge Bernal, el operador, y pues realmente él fue el que me ayudó y me dijo las primeras cosas de más o menos cómo se ordena una producción. Era mi primer programa y yo no sabía nada y dije, si yo puedo hacer esto, pues tal vez puedo hacer otras cosas. Y me gustaba escribir, empecé a proponer programas especiales, me los aceptaban. Mis primeros programas fueron sobre Albert Camus. Hice una seriecita sobre el extranjero que quiere desenmarañar el malentendido que llamamos vida, me acuerdo todavía. Yo ya traía un antecedente de trabajo con las mujeres. Yo era feminista, muy joven fui feminista. Estuve cerca del Año Internacional de la Mujer, tenía yo 20 años, aunque a mí no me tocó, no estuve directamente en esas reuniones, pero sí, muy pronto conocí gente que estaba ahí, mujeres que estaban ahí organizadas, vi los distintos grupos que habían y coincidí con alguno, empecé a trabajar con ellas y hacia una militancia feminista. Leí La causa de las mujeres de Gisèle Halimi, que es la Biblia para muchas, o fue la Biblia en su momento, y Gisèle también fue una mujer bien interesante. El caso es que también yo empecé a hacer programas especiales sobre mujeres, sobre antipsiquiatría, sobre muchos temas que me interesaban. Y ahí conocí a Guadalupe Rivera Marín y ella trabajaba para el Consejo Nacional de Población. Me financió unos programas que fui a hacer a Mexicali, a no sé dónde, también de mujeres. Y luego vimos que había la posibilidad de hacer una serie con radio. Y ella consiguió el dinero con fondos internacionales. Y pues sí, tuvimos un financiamiento bien interesante. Y pudimos hacer en 1982 La causa de las mujeres. La causa de las mujeres. Y pues estuvo conmigo desde un principio Berta Iriart, Norma del Rivero, otras amigas que ya después
cambiaron de vida. Un programa producido por Radio Educación. Hola, soy Berta Iriart. Tengo la dicha de haber trabajado en la causa de las mujeres desde el que empezó la serie hasta su último programa. Porque para nosotras, o para mí, voy a hablar en primera persona, pero casi estoy segura que es algo que comparten mis compañeras. La causa era una de las expresiones más importantes de nuestra forma de ver el mundo, de vivir, de nuestro sentido de vida, digamos. Entonces, yo venía como de participar en distintos medios de comunicación escrita, muy convencida de que una de las tareas principales del movimiento feminista tenía que ser compartir con el mayor público posible lo que estaba ocurriendo con el movimiento, quiénes éramos, qué queríamos, e irlo compartiendo y ampliando. Yo soy Norma del Rivero, voz de radio, actriz e intérprete de toda clase de textos. Sonia Riquer me invitó a trabajar en el programa. Era un proyecto con un equipo de varias guionistas. Luisa Fernanda González y yo fuimos las voces de este programa y tuvimos toda clase de aventuras en 5 años. ¿Qué te puedo yo decir? Mucho. Nosotras vemos en el apoliticismo de la mujer tradicional la respuesta espontánea a un universo de ideologías y reivindicaciones en las que sus problemas no aparecen más que a duras penas. Hola, soy Laila Sánchez Curi, soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, allá en la UNAM. Tengo 25 años ya de dar clase y también soy una colaboradora, extrabajadora de Radio Educación. Cuando supe de la existencia de la causa de las mujeres, estaba yo realizando mi tesis de doctorado, que fue sobre la revista FEM y la revista FEM Press, una comparación entre esas revistas, y eso me hizo llegar a Berta Iriart, entrevistarla y pues conocer su biografía, enterarme de este programa y de esa época de Radio Educación, que por supuesto no me tocó a mí porque eso era yo muy chica todavía. Enterarme, ¿no?, que ya había un antecedente de estos programas de radio con perspectiva feminista, porque todavía no se usaba ni siquiera el concepto género, era perspectiva feminista, con este colectivo de las revueltas, ¿no? Estas chicas revoltosas que les digo eran como las punks de los 70s, ¿no? Y nació, pero fue niña. Y también nos daba gusto que este fenómeno, digamos, que había empezado en la Ciudad de México, bueno, antes que nosotros, a la IDFOPA en Radio UNAM, tenía algo semejante, pero era como más formal, más académico. Y nosotras éramos, por decirlo de alguna manera, más militantes radiofónicas. Herederas directas de Foro de la Mujer de la IDFOPA. Hemos querido también hacer nuestro el lema que aparece en cada número de la revista FEM. A la IDFOPA, siempre entre nosotras. Con su poesía, con su tenaz trabajo, en su lucha contra la opresión de individuos y pueblos, por su Guatemala herida y desangrada, por la belleza de su vida que la memoria no olvida. Alaí de Fopa, ensayista, crítica de arte, integrante de la dirección colectiva de la revista FEM, madre y luchadora, feminista y poeta. Alaíde, además era una poeta maravillosa, y en 1980 la desaparecen y nosotras quisimos retomar como su legado y formamos un grupo, una asociación civil que se llamó Centro de Comunicación Alternativa Alaí de Fopa. Como Berta fue directora de la revista FEM, que le dio un carisma periodístico de lo que era antes con Alaíde y todo el grupo que coordinaba la revista, y conocer que habían hecho radio fue muy bonito, de saber que ya había unas ancestras que hicieron y que bueno.
Mi nombre es Edith Díaz Gutiérrez. Durante 13 años estuve investigando, coordinando, también un periodo corto como asistente de producción en programas radiofónicos con Guadalupe Sánchez López. De hecho, realicé mi tesis de licenciatura sobre la importancia de las radios con perspectiva de género en la Ciudad de México. Prácticamente hice un recorrido por las series radiofónicas que habían pasado por Radio Educación o por algunas otras radios públicas. Este tipo de programas como La Causa de las Mujeres y su antecesor Foro de la Mujer, que a pesar de que se hacían en diferentes estaciones de radio pública, pues sí creo que es una continuidad a ese inicio de comenzar a hablar de temas de las mujeres desde una perspectiva totalmente diferente a la que se venía realizando como las revistas. Las revistas regularmente ponderaban y seguían perpetuando los modelos y los estereotipos de las mujeres en nuestra sociedad. Ama de casa, como se les decía antes. Estos roles que las encasillaba, las estereotipaba justo para ejercer un mandato de género. Sí, además en esa época habían programas de mujeres, alguno todavía existirá, ¿no? De todo para la mujer. Pero, o sea, nada que ver. Algún otro que tenía el nombre de mujeres, pero siempre eran hablándoles a las mujeres como amas de casa, como objetos de belleza que tienen que adornar la casa, como floreritos. Siempre todo era muy superfluo y siempre todo era muy, ay, fórmense, hagan cosas buenas, vayan a cursos de superación personal, y para nada había como una noción de conciencia de lo que es ser feminista y de lo que es realmente reivindicar los derechos de las mujeres. Hemos invitado al programa a dos mujeres que compartieron durante años distintas experiencias con Alaíde Fopa. Istela Cuán, fundadora junto con Alaíde de la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala. Y es realmente en México donde Alaíde se asume, inicia su participación como feminista, da cátedras en la universidad, en la UNAM, como tú sabes, era maestra de tiempo completo. Muy pronto esta Berta Iriart fue directora de la revista FEM, que también fue la primera revista de mujeres alternativa, que la dirigió la primera Alaíde Fopa. Y teníamos mucha información y entonces cada una proponía cosas. Y si salías de viaje, pues algo encontrábamos. Participé en una película como actriz sobre las maquiladoras de Ciudad Juárez. Yo era una maquiladora que se dedicaba a manejar químicos y las otras actrices pues que hacían estas costuras muy pequeñitas o que pegaban unos transistores o todo el trabajo de maquila que es muy especializado y muy femenino porque esta cosa que dicen que tenemos paciencia, que etcétera. A partir de esa experiencia, porque sí fuimos a Ciudad Juárez y sí estuvimos con las maquiladoras. Bordando la frontera. Norma del Rivero, que es actriz, iba a hacerse una película al norte, a la frontera, Bordando la Frontera se llama la película, con Ángeles Necoechea, y en sus ratos hacía programas, ¿no?, sobre los marines y las mujeres y cómo se relacionaban, y hacíamos de todo, musicales, programas con los medios, unos muy divertidos de teatreras, por supuesto. Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe fueron invitadas frecuentes al programa. Berta me dijo que por qué no escribía. Ella también participó en algún papel también, no de las protagonistas, pero de las entrevistas que yo hacía como mi personaje hacia otras maquiladoras. Y entonces ella me propuso, era directora de la revista FEM en ese momento, me propuso que por qué no hacía yo un guión. Ella y yo ya habíamos hecho teatro muchos años, fuimos del mismo grupo de teatro desde chicas, o sea, formamos un grupo independiente, ¿no?, y todo. Entonces ya habíamos escrito cosas juntas, ya habíamos participado en algunas cosas. Y entonces me dijo, ¿por qué no escribes un artículo para FEM sobre esta experiencia de Bordando la Frontera, se llamaba la película? Hacer una película o cualquier otro material de comunicación social nos parece a la mayoría de la gente una empresa imposible. Bordando la Frontera, una película realizada por Ángeles Necoechea,
desbarata esta idea y propone que los medios de expresión sean tomados por toda persona que tiene algo que decir. La autora misma lo hace de dos maneras. Por un lado, realizando la película, y por otro, contándonos una historia en la que las protagonistas, trabajadoras de la maquila fronteriza, logran también hacerlo. Al principio planeábamos los programas, los contenidos con tiempo y digamos que poniendo changuitos porque sí llegara al público como deseábamos. Y sí fue llegando a tal punto que llegó un momento en que las mujeres que de alguna manera escuchaban nuestro programa empezaron a participar y a sugerir temas y a decir, queremos hablar de lo que nosotros estamos haciendo y queremos denunciar esta cosa que está pasando en nuestro lugar. Iremos intercalando el testimonio de 3 compañeras maquiladoras de La Paz, Baja California Sur, obreras de Barco de California para la empresa Confecciones La Paz, quienes nos cuentan su experiencia como trabajadoras de la maquila. A todos los trabajadores los tenía en unas condiciones a tal manera que no permitía que la gente saliera, tuviera que pedir permiso para ir al servicio. Si se le ofrecía algo, levantarse hacia otra máquina tenía que pedir permiso a la supervisora. No podía hablar uno ni con la compañera de al lado. En esa época también, aquí estaba Marcial Alejandro y yo le pedí que si podía hacer una rúbrica para el programa, porque como había financiamiento, dijimos, pues hazme la rúbrica. Y él hizo la rúbrica de La Causa de las Mujeres, que es una música muy distinta a la que él acostumbraba a hacer. Yo le di el texto que había escrito de presentación de Rompamos las cadenas de opresión milenaria, que en la mujer se apoya medio cielo. Y él sobre eso compuso esta rúbrica que me comentó alguna vez que, no sé si fue la única o la primera, eso sí recuerdo, la primera composición que él hizo en piano. Le gustó mucho y la verdad también acompañó la serie siempre y fue una de las cualidades que mucha gente apreció de la serie junto con lo que eran los recursos del programa, las voces, la musicalización de Isabel Oliver en un principio también, otra gran conocedora de música y una mujer muy sensible. Después estuvo también Claudia Hinojosa. Rompamos las cadenas de opresión milenaria, que en la mujer se apoya medio cielo. La causa de las mujeres. Una coproducción del Programa Nacional de la Mujer, UNICEF y Radio. Marcial Alejandro, que es el responsable de la rúbrica de La Causa de las Mujeres, que también ha tenido un muy buen éxito porque varias veces nos han llamado para pedirnos que se las grabemos. No lo hemos hecho sin previa autorización, desde luego, del compositor. Sí puedo asegurar que las mujeres me enseñaron a no reírme de ellas y a reírme con ellas, y que además de todo lo que se acumula esta semana, seguramente vamos todavía a tener mucho motivo de encuentro y mucho motivo de compartimento, y las rúbricas que sean necesarias pues cuenten con ellas. Además debo decir que es un gusto, que ha sido la música que he compuesto como rúbrica para un programa que ha durado más tiempo al aire, desde aquella vez que Sonia y Diego llegaron a proponerme que la hiciera. Yo soy Ana Leticia Vargas, soy locutora y conductora en Radio Educación desde hace 30 años ya. Nos preguntábamos en ese momento, sobre todo cuando escuchábamos la rúbrica del programa, ¿qué era lo que experimentaban las y los radioescuchas al escuchar esto de romper las cadenas de la opresión milenaria? ¿Qué significaba esto para ellos en ese momento? En un momento en el cual las voces de las mujeres, digamos, no tenían la fuerza que hoy tienen. ¿A qué me refiero? A que todavía en los medios de comunicación de los años 80, las voces dominantes eran las de hombres, las narrativas dominantes eran las que establecían los hombres. Y para algunas mujeres era una novedad y por primera vez oían hablar de que pues sí hay una opresión específica
a las mujeres y que las mujeres nos estábamos organizando para propiciar algunos cambios desde la salud reproductiva, y entonces era la lucha por la despenalización del aborto, contra la violencia hacia las mujeres. Yo de lo que recuerdo de cuando era niña es a mi papá siempre reclamándole a mi mamá de por qué no le había dado un hijo varón. Siempre estaba diciendo que yo debía haber sido hombre, que yo debía haber sido como él, que él quería llevarme aquí y allá, pero que como yo era mujer, pues nunca lo pudo hacer, ¿no? Siempre como que yo me sentía un poco avergonzada de mi sexo, como que tenía culpa por haber... Iban y venían muchas mujeres en un principio, pero bueno, esa etapa inicial, bueno, de presupuesto y de tener todas las condiciones, pues se terminó a los 6 meses. Creo que fueron 14 programas los que hicimos. A radio le interesó mucho que se quedara La Causa de las Mujeres porque no quería perder una serie que ya estaba pues muy consolidada. Pues Radio Educación ya como que nos contrató, absorbió la serie y absorbió pagarnos menos, obviamente, porque esto ya era una cosa pagada por otro lado. Pero no importa, porque no lo hacíamos obviamente por lo que nos ganábamos ni nada por el estilo, como sucede en estas radios culturales, pero conformes con todo el proyecto y lo que significaba. Que todas las que estábamos en La Causa realmente lo hacíamos porque estábamos convencidas de que queríamos hacer lo que había que hacer, lo que era en bien del cambio social que era indispensable llevar adelante. La Causa de las Mujeres fue un parteaguas porque también nos presentaban estas historias de las mujeres que también marcaron un antes y un después. Todas esas mujeres que aportaron para cambiar totalmente el pensamiento del lugar que nos podían conceder en la sociedad. Entonces, sí fue muy importante. Yo creo que estos 2 programas, tanto el Foro de la Mujer en Radio UNAM como La Causa de las Mujeres, fueron un parteaguas, y lo mejor de todo es que se hizo a través de 2 radios públicas. En los medios teatrales universitarios e independientes, y cada vez más en el medio teatral mexicano en general, se sabe quién es Jesús A. Rodríguez. Pues todo el principio para mí del teatro es ese, es simplemente el deleite de hacerlo, o a lo mejor porque la vida real es demasiado abrumadora, ¿no? Lo volví a escuchar ya con mucha más, no diría atención, lo volví a escuchar, digamos, con otros oídos cuando nos propusimos Guadalupe Sánchez López y yo hacer programas de mujeres. Para nosotras era importante como recuperar la semilla que dio pie a los otros programas feministas que se hicieron en Radio Educación, y entonces nos propusimos escuchar varios de los programas de La Causa de las Mujeres. Eran programas grabados. Como invitábamos mucho a las mujeres a que vinieran a hacer los programas, pues luego las mujeres somos muy de andar en bola, ¿no? Entonces venían las costureras con las familias o venían... Era muy bonito, la verdad. Nos escribían, nos mandaban cartas, por ahí tendré algunas. Uno no es consciente de todo lo que está sucediendo en el momento en que está sucediendo. Pero sí queríamos y nos dábamos cuenta que nosotros teníamos que abrirnos y hacer que mujeres de otros sectores llegaran al programa. Y así, por ejemplo, como llegaron las costureras cuando el sismo, ¿no? A raíz de los sucesos ocurridos en la Ciudad de México el 19 y 20 de septiembre pasado, las mujeres trabajadoras de la costura, ubicadas en San Antonio Abad, decidieron organizarse en una sociedad cooperativa de la confección 19 de septiembre. Pues la primera demanda era que nos pagaran nuestra semana que ya habíamos elaborado. Pero ya cuando nos dimos cuenta que había muchas muertas, entonces pues pensamos de otro modo, porque el patrón nos tocó el amor propio. Dijo que lo único que le interesaba eran sus máquinas, su caja fuerte. Con el temblor del 85 también hubo una gran producción de programas de radio que murieron muchísimas y que en unas condiciones terribles, y muchas cosas se descubrieron en ese momento por las condiciones en las que trabajaban. Y entonces radio fue una muy buena voz y ellos armaron su sociedad y nosotros difundíamos sus puntos y todo. Todas participábamos en todos los renglones. Yo no sé qué voy a hacer si se libera mi mujer, si se libera mi mujer. Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué está pasando. Es una revolución, pero yo oigo las mujeres. Hola, mi nombre es Liliana Trejo Flores, soy fonotecaria y gestora de documentos sonoros.
Catalogué la serie La causa de las mujeres. La serie consta de 354 programas contenidos en 357 cintas de carrete abierto. Mediante un convenio con la Fonoteca Nacional, se digitalizaron estas cintas matrices, dando como resultado audios de alta calidad para su preservación. También existen audios de consulta en Windows Media Player. Por el valor testimonial que la serie presenta, el programa se encuentra inscrito dentro del proyecto Iberarchivos 2024, junto con otras series de gran importancia. Son testimonios originales que dan cuenta de un momento histórico del país, del mundo, de la situación que se está viviendo, ya sea a nivel social, pero también a nivel personal, también a nivel íntimo, que era lo bonito de la causa de las mujeres. Es muy bonito escuchar que hablar sobre este tema y decir son archivos sonoros, archivos históricos. ¿Cómo sabe la gente que estos archivos existen? ¿Cómo la incentivamos, sobre todo en las y los estudiantes, los y las militantes de movimientos sociales? ¿Cómo les hacemos saber? Están estos archivos. Ahora que lo reescuché, me gustaron mucho. Es que es una radio diferente. Sí se ve ese amor, ese cariño por el tema, por las mujeres que eran entrevistadas. Me produjo mucha nostalgia y mucha emoción. Por eso confío mucho en que todo lo que hacemos en Radio Educación y en las radios públicas terminan siendo una memoria de la sociedad y de lo que somos. Imagínate tocar conciencias, que este programa seguramente lo hizo. Hice una escucha profunda de cada una de ellas y me pareció muy importante que se hacía de otra manera la radio en los 80s y creo que eso nos ha dado una gran escuela para lo que hoy están haciendo las mujeres que están hablando de feminismo, de historia de la mujer. Hablando de esta época, siento que sí fue un campo, que sí se empezaron a poner algunas bases. Y no nada más en México, obviamente en todo el mundo, como sucede siempre, son oleajes mundiales y globales. Yo tengo muchísima gratitud a Radio Educación porque nos abrió de esta manera las puertas y yo creo que nos regaló a las mujeres amigas que participamos en la serie una etapa fenomenal de la vida. Pues es un placer para mí compartir algo de lo que la gente me comunicaba y me hacía muy feliz y que ahora ustedes lo vivan como yo lo viví en su momento y lo sigo viviendo. Gracias. Se oyó en el radio más de 4 años, era un programa de calidad. 4 mujeres que se juntaron, luchando siempre por la igualdad. Era en la causa de las mujeres, donde sus voces se hacían oír. Con testimonios, con entrevistas, difícilmente podrían mentir. 4 mujeres muy luchadoras, aquí las vamos a presentar. Ellas son Norma, Luisa, Fernanda, la Sonia Riquer y Berta Iriart. Y nosotros agradecemos a Sonia Riquer por compartirnos su historia y la del gran programa que es La causa de las mujeres, que como nos dimos cuenta ha sido relevante y un referente para las generaciones recientes que investigan en torno al feminismo en nuestro país. Y dar facilidad de acceso a estos documentos sonoros es una prioridad para el personal de la Fonoteca de Radio Educación. Participamos en este programa Ana Lilia Monroy, Liliana Trejo, Jacqueline Zavala, Pilar Muñoz y Juan Ramírez Paulino. Exploradores del acervo. Un recorrido testimonial por nuestra memoria sonora.